¿Sabías que aún los que fueron reducidos a cenizas comparecerán delante de Dios en el día del juicio final? Lo que vas a descubrir hoy puede sacudir tu manera de entender la vida, la muerte y la eternidad. Quédate hasta el final y vas a entender por qué ni el fuego ni las cenizas pueden impedir la resurrección. Si los cremados quedaran excluidos del juicio final, entonces la justicia de Dios sería incompleta. Pero la Biblia declara que el mar entregará sus muertos, la tierra devolverá a los que descansan en ella y nadie quedará fuera del tribunal eterno. Eso significa que aún las cenizas dispersas por el viento obedecerán la voz del Creador. En las Escrituras, el fuego aparece como símbolo de juicio, purificación y final de todas las cosas. Sin embargo, el poder de Dios no se limita a la materia ni al cuerpo físico. El mismo que formó al hombre del polvo de la tierra puede levantar de nuevo a quienes se han convertido en ceniza. La cremación es vista por muchos como el final definitivo, pero la Biblia enseña que en el último día todos resucitarán para comparecer ante el trono blanco. Allí no importará si alguien fue enterrado, perdido en el mar o incinerado, porque lo que verdaderamente pesará será si su nombre está escrito en el libro de la vida. Si quieres que te explique con detalle cómo será ese momento en que incluso los cremados se levantarán ante Dios, suscríbete al canal y no te pierdas el video completo. El poder de Dios sobre la vida y la muerte. Cuando hablamos de la muerte, muchos piensan que es el punto final de la existencia humana. Y aún más, cuando se trata de la cremación, existe la idea de que convertir un cuerpo en cenizas es como borrar toda posibilidad de vida futura. Pero la Biblia revela una verdad que trasciende los límites de la lógica humana. Dios no está limitado por el polvo, las cenizas ni el tiempo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y su poder se extiende más allá de lo visible y lo tangible. La palabra de Dios enseña en Génesis 2:7 que el hombre fue formado del polvo de la tierra y que el aliento divino le dio vida. Esto significa que desde el inicio, nuestro origen no dependió de un cuerpo ya existente, sino del poder creador de Dios. Si Él pudo levantar al ser humano de la nada, ¿cómo no podrá levantar de nuevo a quienes hoy descansan como cenizas? La cremación no es un obstáculo para la resurrección, porque aquel que habló y creó el universo con su voz también ordenará que los muertos, sin importar su estado físico, se levanten en el último día. Imagina por un momento esa escena descrita en Apocalipsis 20, 12, 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este pasaje nos muestra una realidad impactante. No importa si alguien murió en el mar, fue sepultado en la tierra o convertido en ceniza, todos comparecerán delante del trono blanco. Nadie quedará fuera de la justicia de Dios. Aquí se rompe una de las grandes ideas humanas, que el fuego destruye para siempre. En lo natural, sí, el fuego consume y reduce todo a polvo. Pero en lo espiritual, el fuego no limita el poder divino. Al contrario, la Biblia lo presenta como un medio de purificación. Pensemos en el profeta Malaquías, cuando dice que el Señor es fuego purificador. Esto nos recuerda que el fuego, lejos de impedir, forma parte del plan soberano de Dios para mostrar su gloria. A lo largo de la historia, muchas culturas han practicado la cremación, pensando que así evitaban que los cuerpos fueran profanados, o incluso que el alma quedara atrapada. Pero la revelación bíblica es clara. El alma no depende del cuerpo físico y el destino eterno no depende de cómo alguien muere, sino de si su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la verdadera clave que Jesús enseñó cuando dijo:
No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Esto debería darnos una perspectiva diferente. La pregunta no es si el cuerpo será enterrado o quemado, sino si estamos preparados espiritualmente para ese momento en que tendremos que presentarnos ante Dios. El día del juicio no será un día de excusas ni de olvidos. Será el día en que todas las obras, pensamientos y palabras serán revelados ante aquel que todo lo sabe. Por eso, hablar de los cremados no es un detalle curioso ni un asunto irrelevante. Es una alerta poderosa que nos recuerda que no hay forma de escapar de la mirada de Dios. Ni la tumba más profunda, ni el fuego más intenso, ni las aguas del océano podrán ocultar a los que un día escucharán la voz del juez eterno. Cuando Él llame, las cenizas volarán y volverán a formar cuerpos que se levantarán en obediencia. Y allí, frente al trono, lo único que marcará la diferencia será si creímos en Cristo y recibimos su gracia. Querido oyente, este es el primer punto clave. Dios tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte, y nada en el universo podrá impedir que cada alma se presente ante su trono. Si estás de acuerdo en que el poder de Dios trasciende la muerte y aún las cenizas, escribe en los comentarios: sí, estoy listo. El simbolismo del fuego en la Biblia. Cuando pensamos en la cremación, lo primero que viene a la mente es el fuego que consume y reduce el cuerpo humano a cenizas. Para muchos, el fuego representa destrucción total. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia, descubrimos que el fuego tiene un significado mucho más profundo. Es un símbolo de purificación, juicio, presencia divina y gloria eterna. Comprender esto es fundamental para entender por qué ni siquiera las llamas pueden limitar el poder de Dios. Desde el Antiguo Testamento, el fuego se muestra como un elemento asociado a la presencia del Señor. Cuando Moisés se acercó al monte Horeb, vio una zarza que ardía pero no se consumía. Ese fuego era una manifestación de la santidad de Dios. Más adelante, en el desierto, la columna de fuego guiaba al pueblo de Israel durante la noche, recordándoles que la luz del Señor nunca se apagaba. El fuego, entonces, no es solo destrucción, es dirección, protección y señal de que Dios está con su pueblo. Pero también encontramos el fuego como juicio. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego del cielo a causa de su pecado, y este evento se convirtió en símbolo del castigo divino sobre la maldad. De igual forma, los profetas hablaron del día de Jehová como un día ardiente, donde todo lo impuro sería probado como en horno encendido. Así, el fuego purifica lo que es genuino y consume lo que es corrupto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los cremados? Mucho más de lo que imaginamos. El hecho de que un cuerpo sea consumido por fuego no significa que esté perdido para siempre. En realidad, es un recordatorio de que lo terrenal es temporal y lo eterno pertenece a Dios. El fuego puede tocar lo físico, pero nunca podrá apagar lo espiritual. De hecho, Jesús mismo dijo en Marcos 9:49 que todos serán salados con fuego, lo cual nos recuerda que cada vida será aprobada y nada quedará oculto ante la mirada divina. Además, pensemos en el poder de resurrección de Dios. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno ardiente por no postrarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, las llamas no pudieron destruirlos. Ni siquiera olía a humo su ropa, porque había un cuarto personaje en medio del fuego semejante al Hijo de Dios. Esto nos enseña que ni el fuego más intenso puede impedir que Dios cumpla su propósito en aquellos que confían en Él. Si en vida el fuego no puede tocar a los que están bajo su cuidado, mucho menos podrá impedir que resuciten en el día final. Este simbolismo es clave porque nos muestra que el fuego, aunque temido por muchos,
también es usado por Dios como un instrumento de su plan. Quienes son cremados no quedan anulados del juicio ni de la esperanza de resurrección. Al contrario, su experiencia nos recuerda que el fuego no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene el Señor. Imagina ahora la escena del juicio final, descrita en Apocalipsis. El trono blanco resplandeciente, los ángeles rodeando a Cristo, los libros abiertos y todas las almas compareciendo. Allí estarán los que fueron enterrados, los que murieron en el mar y los que fueron consumidos por el fuego. En ese día, el símbolo del fuego quedará en segundo plano, porque lo que se manifestará será la gloria de Dios llamando a cada ser humano a rendir cuentas. Querido oyente, el fuego no debe darnos miedo si confiamos en Cristo. Debe recordarnos que lo pasajero será probado y que lo eterno permanecerá. La cremación no borra a nadie de la eternidad, ni cambia el destino de un alma. Lo único que define ese destino es nuestra relación con Jesús, y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, este segundo punto es vital. El fuego es un símbolo poderoso, pero no es un límite para el poder de Dios. Ni las llamas, ni las cenizas, ni la destrucción pueden detener el cumplimiento de la justicia divina. Si crees que el poder de Dios es más grande que el fuego, escribe en los comentarios: Dios es fuego eterno. El mar, la tierra y el fuego entregarán a sus muertos. Una de las declaraciones más impactantes de la Biblia se encuentra en Apocalipsis 20:13, cuando dice: El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este pasaje nos abre una ventana impresionante hacia el día en que todo lo oculto será revelado y nadie podrá escapar del juicio divino. Pensemos en lo profundo de esta afirmación. El mar ha sido, desde el inicio de los tiempos, un símbolo de misterio y poder incontrolable. Miles de vidas se han perdido en sus aguas, cuerpos que jamás fueron recuperados. Sin embargo, la palabra de Dios afirma que ni el mar podrá retener a sus muertos. En ese día glorioso, los océanos devolverán lo que guardaron durante siglos, y cada alma será llamada a rendir cuentas. La tierra también será testigo de este milagro. Millones han sido enterrados, olvidados en sepulcros o en fosas comunes, pero la Biblia asegura que todos serán levantados. Y aquí entra nuestro tema central. Incluso aquellos que fueron consumidos por el fuego, reducidos a cenizas, no quedarán fuera. El Hades, la muerte y todo poder que hoy parece final, se inclinarán ante la autoridad del Dios eterno. Esto nos recuerda algo poderoso. La resurrección no depende de la condición física del cuerpo, sino del decreto divino. El Creador, que formó al hombre del polvo de la tierra, tiene la autoridad de llamar a la existencia a los que parecían olvidados. El mar, la tierra y el fuego no son más fuertes que la voz de Dios. Y aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. Todos serán resucitados, tanto justos como injustos. Nadie podrá esconderse. No importará si el cuerpo fue enterrado en una tumba lujosa, si se perdió en lo profundo del océano o si fue consumido en llamas. En ese día, lo único que tendrá valor será la condición del corazón y si hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es un llamado a reflexionar. Muchas veces pensamos que la vida se acaba con la muerte y que, de una forma u otra, todo termina ahí. Pero la Biblia enseña lo contrario. La muerte no es el final, sino la antesala del juicio y de la eternidad. Y si comprendemos esto, debemos vivir con una perspectiva diferente, sabiendo que lo eterno es mucho más importante que lo pasajero. Imagina la escena por un momento, el trono blanco resplandeciendo en gloria, ángeles rodeando al Hijo de Dios, millones de almas reunidas frente a Él.
Desde los reyes más poderosos hasta los más humildes, todos estarán de pie en la misma sala celestial. No habrá privilegios, no habrá excusas, no habrá escondite. En ese momento, cada alma será confrontada con la verdad. Y aquí está el tercer punto clave. La resurrección universal será inevitable y abarcará a todos, incluyendo a los cremados. El mar, la tierra y el fuego obedecerán a la voz de Dios y entregarán a los suyos. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete ahora al canal, dale me gusta a este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la resurrección de los cremados? ¿Habías considerado antes que ni siquiera el fuego puede evitar el juicio final? Recuerda que tu interacción no solo fortalece esta comunidad, sino que también permite que este mensaje transformador impacte a otros que necesitan escuchar la verdad de la palabra de Dios. El libro de la vida y el destino eterno. Cuando pensamos en el juicio final, a menudo nos concentramos en las escenas más impactantes: los muertos resucitando, los cielos abiertos, los ángeles rodeando el trono y millones de almas reunidas. Pero hay un detalle que la Biblia recalca una y otra vez. Lo que realmente definirá el destino eterno de cada persona no es cómo murió, ni dónde reposan sus restos, ni si su cuerpo fue enterrado o reducido a cenizas. Lo que marcará la diferencia será si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis 20:15 leemos: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Esta afirmación es clara y contundente. El juicio de Dios no depende de las circunstancias físicas de la muerte, sino de la condición espiritual del corazón. El entierro, la cremación o cualquier otra forma de disponer del cuerpo no alteran el destino eterno. Lo único que lo determina es si hemos recibido el perdón de Cristo y si somos parte de su pueblo redimido. Esto nos da una perspectiva completamente diferente. Mucha gente teme la cremación porque piensa que se perderán en la eternidad. Pero la verdad es que lo importante no es lo que pase con el cuerpo, sino lo que ocurra con el alma. El cuerpo físico, ya sea enterrado o quemado, volverá al polvo. El alma, en cambio, comparecerá ante Dios y enfrentará la realidad eterna. Este tema nos confronta con una pregunta vital. ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida? Porque ese es el verdadero pasaporte al cielo. No hay atajos, no hay excepciones, no hay privilegios humanos que valgan en ese día. Las riquezas, los títulos, la fama o el poder no tendrán ningún peso frente al trono blanco. Lo único que contará será si fuimos lavados por la sangre del Cordero. Ahora bien, ¿qué significa estar inscrito en ese libro? Significa haber aceptado el sacrificio de Jesús, haber recibido su perdón y vivir bajo su gracia. Es un regalo que no se gana con obras, sino que se recibe por fe. Efesios 2:8-9 lo explica con claridad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la base de la esperanza cristiana. Y aquí entra un contraste poderoso. Mientras que los cuerpos cremados parecen desaparecer, el registro de las almas permanece intacto ante Dios. Los hombres pueden reducir a polvo lo físico, pero no pueden borrar lo espiritual. El nombre de cada creyente fiel sigue escrito en las páginas eternas del libro de la vida, y ese registro será la prueba definitiva en el día del juicio. Esto también debe hacernos reflexionar sobre nuestra vida diaria. ¿Qué sentido tendría acumular logros, posesiones y placeres en este mundo si al final descubrimos que nuestro nombre no aparece en ese libro? Jesús mismo dijo en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Estas palabras nos recuerdan que lo eterno siempre será más importante que lo temporal. Querido oyente, piensa en esto. En el día final, Dios no te preguntará cómo murió tu cuerpo, si fue enterrado o cremado,
si fuiste rico o pobre. Lo que preguntará es si aceptaste a su Hijo como tu Salvador y si tu vida dio testimonio de esa fe. Por eso, este cuarto punto es crucial. La resurrección y el destino eterno no dependen del estado físico del cuerpo, sino del estado espiritual del alma. El libro de la vida será el registro que decida la eternidad de cada persona. Si quieres que tu nombre permanezca escrito en ese libro, escribe en los comentarios: quiero estar en el libro de la vida. El poder de Dios sobre cenizas y polvo. Uno de los mayores temores de quienes eligen la cremación es pensar que las cenizas se perderán para siempre, que ya no hay posibilidad de una resurrección futura. Pero este miedo surge porque solemos mirar la muerte desde una perspectiva humana, limitada, incapaz de comprender la magnitud del poder de Dios. La Biblia, en cambio, nos muestra que para el Creador no existen imposibles. Desde el Génesis, Dios demostró que es capaz de crear vida de donde no había nada. En Génesis 2:7 leemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos recuerda que nuestra existencia comenzó del polvo, de la nada. Si Él pudo crear al ser humano desde el inicio, ¿cómo no podría restaurarlo aún después de que su cuerpo haya sido reducido a cenizas? Lo que para los hombres parece una pérdida definitiva, para Dios es apenas materia bajo su dominio. Él conoce cada partícula, cada molécula, cada esencia que forma nuestra identidad. Ni el viento que esparce las cenizas, ni las aguas que engullen un cuerpo, tienen el poder de borrar lo que Dios ha decretado. Apocalipsis 20:13 lo confirma. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí no hay excepciones. No importa si el cuerpo fue enterrado, desapareció en el mar o quedó reducido a polvo. Todos comparecerán delante de Dios. Esto nos enseña una lección poderosa. El problema no es la cremación. El problema es vivir sin estar preparados para ese día. A menudo nos preocupamos demasiado por lo que pasa con el cuerpo y olvidamos lo más importante, el alma. El cuerpo volverá al polvo, tal como Dios dijo en Génesis 3:19, porque polvo eres y al polvo volverás. La cremación solo acelera este proceso, pero no altera el destino eterno. El poder de Dios va más allá de la materia. Él es el Señor del tiempo, del espacio y de la vida misma. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que dará vida a nuestros cuerpos mortales, como declara Romanos 8:11. Esto significa que no existe ningún límite físico, químico o natural que pueda impedir la resurrección. Pensemos en un ejemplo práctico. Si alguien muere en un incendio y su cuerpo se consume por completo, ¿Dios no podría devolverle la vida? Por supuesto que sí. Si alguien desaparece en medio del mar y jamás se recuperan sus restos, ¿acaso eso lo condena a no resucitar? De ninguna manera. Así, las cenizas de los cremados tampoco son un obstáculo. El poder del Creador no está sujeto a las leyes de la naturaleza porque Él mismo las estableció. Querido oyente, esto debería darte paz y confianza. Si tú o alguien de tu familia eligió la cremación, no temas. Lo que verdaderamente importa no es el destino del cuerpo, sino el destino del alma. En el juicio final, Dios no te pedirá cuentas de cómo fuiste sepultado, sino de cómo viviste. Lo que determinará tu eternidad será si entregaste tu vida a Jesucristo y si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso, este punto nos invita a reflexionar profundamente. Nos recuerda que no podemos aferrarnos a lo visible, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. La cremación puede destruir lo físico,
pero jamás podrá destruir lo que Dios guarda en su eternidad. Escribe en los comentarios: Dios tiene poder, sobre todo si crees que ni las cenizas ni el polvo pueden detener la promesa de la resurrección. El juicio será por las obras y la fe, no por la sepultura. Una de las verdades más poderosas que revela la Biblia es que el día del juicio final, Dios no te preguntará cómo fue tu entierro, ni qué pasó con tu cuerpo físico. Lo que pesará en la balanza será tu fe en Jesucristo y las obras que reflejaron esa fe. Apocalipsis 20:12 nos da una visión clara. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjate en algo importante. En este pasaje no se menciona si la persona fue enterrada, incinerada o desapareció en el mar. Lo que se menciona son los libros, los registros celestiales que contienen la verdad de cada vida. Esos libros guardan nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras intenciones y nuestras acciones. Esto significa que la verdadera preocupación del creyente no debe ser el método de sepultura, sino el estado de su alma delante de Dios. De nada sirve un entierro costoso, un ataúd lujoso o una ceremonia llena de flores si el corazón nunca fue entregado al Señor. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos claramente que no bastan las apariencias externas. Lo que realmente abre las puertas de la eternidad es la obediencia, la fe y el fruto que mostramos mientras vivimos. Ahora bien, algunos piensan que la cremación es una ofensa contra Dios, como si fuera un acto de rebeldía. Pero en realidad, lo que Dios aborrece no es la cremación, sino el pecado. Lo que Dios juzgará no es si tu cuerpo se convirtió en cenizas o en polvo, sino si tu vida estuvo marcada por justicia o por maldad. En Romanos 2:6-7, Pablo afirma: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto nos recuerda que el juicio no será superficial, sino justo y perfecto. Cada acción tendrá peso. Cada decisión reflejará la condición de nuestro corazón. El verdadero criterio será si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el registro definitivo, y solo aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús y han caminado en obediencia podrán estar en ese listado glorioso. La cremación, por tanto, no borra tu identidad espiritual ni tu destino eterno. El polvo, las cenizas o la tumba no pueden decidir por ti. Lo que decide tu eternidad es a quien serviste mientras respirabas. Imagina dos personas, una que fue enterrada con honores, con un funeral lujoso y lágrimas de multitudes, pero que nunca conoció a Cristo. Y otra que fue cremada sin ceremonia, sin flores y casi en silencio, pero que entregó su vida al Señor y vivió en obediencia a su palabra. ¿Quién crees que será recibido en el reino de Dios? La respuesta es clara: el segundo. Porque Dios mira el corazón, no la sepultura. Esto debería confrontarnos profundamente. Muchos se preocupan más por el recuerdo que dejarán en un cementerio que por el testimonio que están dejando en vida. Y cuando llegue el juicio, esos recuerdos humanos no tendrán ningún valor. Lo único que importará será si realmente vivimos para Cristo. Querido oyente, si algo debe quedar grabado en tu corazón, hoy es lo siguiente: el juicio será por lo que hiciste con Jesús, no por lo que hicieron con tu cuerpo. No permitas que el temor a la cremación te distraiga del verdadero llamado: arrepentirte, creer en el Evangelio y vivir una vida de fe que glorifique a Dios. Porque cuando llegue ese día, las obras hablarán por ti,
y tu fe será puesta a prueba. Escribe en los comentarios: mi nombre está en el libro de la vida. Si confías que Jesús es tu Salvador y que tu destino eterno no depende de un ataúd, sino de la cruz. Lo eterno y lo temporal. El cuerpo vuelve al polvo, el alma vuelve a Dios. Uno de los mayores errores que cometemos los seres humanos es darle más valor a lo temporal que a lo eterno. Pasamos gran parte de la vida preocupados por el cuerpo, por la apariencia, por lo que los demás verán cuando partamos de este mundo, pero olvidamos que lo único que realmente trasciende es el alma. La Biblia lo enseña con absoluta claridad en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo resume el destino de cada persona. El cuerpo pertenece a la tierra y terminará como polvo, sea por descomposición natural o por cremación. Pero el espíritu no muere, no se destruye, sino que regresa a Dios, el dador de la vida. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que la cremación no es el centro del problema. Lo que se destruye en el fuego es el cuerpo físico, pero el alma permanece intacta y consciente ante la eternidad. Es allí donde se decide todo: vida eterna o condenación. Jesús mismo dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Con estas palabras, Cristo nos recuerda que la verdadera prioridad no es lo que suceda con nuestro cuerpo material, sino el destino de nuestra alma. Pensemos en un ejemplo sencillo: un grano de trigo. Cuando lo siembras en la tierra, se descompone, muere y desaparece su forma original. Pero de ese proceso brota vida nueva. Así es nuestro cuerpo. Se desgasta, se convierte en polvo o en cenizas, pero nuestra alma y nuestro espíritu están destinados a un encuentro con Dios. La forma de la sepultura no tiene poder para alterar el plan divino. El apóstol Pablo lo explicó en 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Ves lo profundo de este mensaje? El cuerpo exterior, ese que todos vemos, es temporal, se deteriora con los años, se marchita como la hierba y finalmente regresa a la tierra. Pero el interior, nuestra esencia, lo que somos delante de Dios, tiene un destino eterno. Por eso, la cremación no cambia el desenlace de la eternidad. Lo único que determina dónde pasaremos la vida eterna es nuestra relación con Jesucristo. Si hemos creído en Él, si hemos confesado su nombre y hemos caminado en obediencia, nuestro espíritu se encontrará con el Creador y será recibido en gloria. Ahora quiero que reflexiones en esto. Muchas familias se angustian pensando en si deben enterrar o cremar a un ser querido, cuando la verdadera pregunta debería ser: ¿estaba esa persona lista para encontrarse con Dios? Porque de nada sirve un entierro lleno de honores si el alma no estaba en paz con el Señor. El tiempo que tenemos en la tierra es una preparación para la eternidad. Todo lo que vemos es pasajero, pero lo que sembramos en el espíritu tiene consecuencias eternas. La tumba o la urna son solo símbolos de un proceso físico, pero no determinan el futuro eterno. El libro de Hebreos 9:27 lo declara con firmeza: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta es la realidad que todos enfrentaremos. Después de la muerte no hay segundas oportunidades.
No hay vuelta atrás. Lo que hay es juicio. Por eso, mientras estamos vivos, debemos tomar la decisión más importante de todas: entregar nuestra vida a Cristo. Porque al final, cuando el cuerpo regrese al polvo o se convierta en cenizas, el alma seguirá viva. Y esa alma será llamada a presentarse ante el trono de Dios. Querido amigo, no pongas tus ojos en lo temporal. No te aferres a lo material como si allí estuviera la clave de tu eternidad. Todo lo visible se acaba, pero lo invisible permanece para siempre. Escribe en los comentarios: mi fe está en lo eterno. Si reconoces que tu confianza no está en lo que ocurre con tu cuerpo, sino en el destino de tu alma en las manos de Dios. La decisión eterna, cenizas o polvo, lo que importa es tu alma. Hemos recorrido juntos un tema que para muchos genera temor, confusión y hasta debates. La cremación, el entierro, la tumba, la urna, todo eso ocupa un lugar en nuestra mente, pero al final la verdad de Dios es clara. El cuerpo regresa al polvo y el alma regresa a Dios. La pregunta más importante que debes responder hoy no es ¿qué harán con tu cuerpo?, sino ¿dónde pasará tu alma la eternidad? Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Observa algo poderoso. No dice el que fue cremado, ni el que fue enterrado en un ataúd lujoso. Dice claramente: el que no se halló inscrito en el libro de la vida. El destino eterno está determinado por si tu nombre está o no en ese libro. Y aquí es donde todo se resume. No se trata de cenizas o polvo, sino de salvación o condenación. No se trata de rituales humanos, sino de una relación real con Jesucristo. Puedes haber tenido el funeral más costoso del mundo, pero si nunca aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, tu alma enfrentará la eternidad sin esperanza. Por otro lado, alguien puede haber sido cremado en silencio, sin flores, sin ceremonia, pero si esa persona puso su fe en Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida y ahora goza de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Jesús lo afirmó en Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este es el mensaje central. La victoria sobre la muerte no depende de un ataúd o de una urna, depende de Cristo. Él venció la tumba, y porque Él vive, nosotros también viviremos. La cremación no puede borrar tu identidad eterna. El fuego del horno no puede apagar la luz de tu fe. El polvo de la tierra no puede sepultar tu esperanza si tu confianza está en Jesús. Pero tampoco el entierro más solemne podrá salvar a quien rechace el Evangelio. Amigo que me escuchas, hoy Dios te está hablando directamente. Quizás has vivido con miedo de lo que ocurrirá después de la muerte. Tal vez has discutido con tu familia sobre la cremación o el entierro. Pero el verdadero llamado del cielo hoy es: entrega tu vida a Cristo. Asegura tu eternidad. No dejes que tu preocupación esté en la urna. Pon tu mirada en la cruz. Porque cuando llegue el día del juicio, lo único que importará será esto: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Esa será la pregunta que definirá tu destino eterno. Si nunca le has entregado tu corazón a Jesús, este es el momento. Él murió por ti, resucitó al tercer día y hoy extiende sus brazos para perdonarte y darte vida eterna. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, lo que importa es la decisión que tomes hoy. Recuerda, la tumba no decide, la urna no decide, los hombres no deciden. Solo tú puedes decidir dónde pasará tu alma la eternidad. Escribe en los comentarios: decido por Cristo, si hoy reconoces que quieres que tu nombre esté en el libro de la vida. Suscríbete a este canal, comparte este mensaje y sé parte de los que llevan la verdad de Dios a más corazones. El mensaje de hoy termina,
pero tu decisión recién comienza. Cenizas o polvo, el cuerpo se queda aquí, pero tu alma pertenece a Dios. Y hoy, Él te pregunta, ¿quieres pasar la eternidad conmigo?